Una tormenta solar está chocando con la Tierra con un tsunami cósmico, pero la atmósfera se enciende provocando auroras enormes. La radiación de alta energía impacta en la superficie, quemando redes eléctricas, apagando luces en continentes enteros y dejando fuera de servicio a los satélites. Los aviones pierden navegación, las radios quedan en silencio, los sistemas GPS colapsan. Los niveles de radiación aumentan peligrosamente, la comunicación se interrumpe, los servicios de emergencia acuden en la oscuridad y el caos se extiende mientras las personas luchan por adaptarse. Las partículas solares comienzan a despojar el mismo aire que respiramos, desprendiendo lentamente nuestra atmósfera. Pronto la Tierra se convertirá en un lugar duro y hostil. Eso es lo que la actividad solar podría hacerle a nuestro planeta y a sus habitantes si no tuviéramos un escudo protector llamado magnetosfera. Pero incluso con esta barrera todavía enfrentamos graves problemas. Un misterioso ciclo solar de 100 años podría haberse reiniciado, lo que podría significar décadas de peligrosas condiciones climáticas y espaciales. Nuevas investigaciones sugieren que la intensidad inesperada del actual máximo solar podría estar parcialmente relacionada con un ciclo solar de 100 años menos conocido. Si el Sol realmente está entrando en su arco de villano, la actividad solar podría aumentar aún más en las próximas décadas. Tendremos más llamaradas solares, más probabilidades de que interfieran con satélites y muchas más de esas alucinantes auroras boreales que la gente sigue publicando en Instagram. Claro, no todos se lo creen. Algunos fanáticos del espacio quieren más pruebas antes de subirse a este tren del entusiasmo solar. Primero veámoslo todo en detalle. El Sol pasa por una especie de cambio de ánimo cada 11 años. Esto se llama ciclo solar. Comienza en el mínimo solar, que es bastante tranquilo, luego gradualmente se vuelve alborotado, con manchas solares, erupciones y otros dramas ardientes. Una vez que alcanzamos el máximo solar, la situación comienza a calmarse de nuevo. El Sol presenta manchas solares o parches oscuros en su superficie similares a las pecas que tenemos los humanos. Cuando su campo magnético empieza a volverse caótico, el campo magnético del Sol se invierte por completo durante el pico de actividad solar. Los científicos rastrean cuántas de estas manchas aparecen para medir cuán intensa se está volviendo la actividad del Sol. Pero espera, hay algo más. También hay otros ciclos como el ciclo de Halley, que ocurre aproximadamente cada 22 años. Este ciclo controla cómo se mueven los campos magnéticos a través del Sol. Además, en el pasado hubo momentos en que el Sol prácticamente entró en modo no molestar. Durante el mínimo de Maunder, entre 1645 y 1715, nuestra estrella estuvo en modo reposo durante 70 años. En otras palabras, el Sol podría estar entrando en una nueva fase extra y las cosas podrían volverse dramáticas. Lo bueno es que eso significa más auroras. Al mismo tiempo, también podría causar problemas para los satélites, el GPS y otras cosas en las que confiamos. Esperemos que no interfiera con YouTube. Esta etapa adicional se llama ciclo de Gleisberg. Básicamente es el momento en el que el Sol dice una vez cada 100 años hago algo raro. Los científicos piensan que afecta la intensidad de los ciclos de las manchas solares. Nadie ha descubierto completamente cómo funciona este ciclo todavía, pero podría ser causado por un leve balanceo de campos magnéticos dentro del Sol. Sí, dije balanceo, como un enorme batido cósmico. Un estudio reciente de marzo de 2025 afirma que el ciclo de Gleisberg podría haberse reiniciado. Eso explicaría por qué este máximo solar actual, la fase dramática del Sol que comenzó a principios de 2024, está siendo tan extraño e impredecible. ¿Cómo averiguaron esto los investigadores? Observaron algo llamado flujo de protones, que es la cantidad de partículas cargadas positivamente que están volando en el cinturón de radiación de la Tierra. Hay dos de estos cinturones con forma de rosquilla que envuelven la Tierra, llenos de partículas del Sol. La cuestión es que cuando el Sol está activo, nuestra atmósfera superior se expande, lo que hace que el cinturón de radiación interno pierda algunos de esos protones, y cuando el Sol está tranquilo, el número de protones vuelve a aumentar, así que esos protones han estado incrementándose durante unos 20 años, pero recién comenzaron a disminuir en el último año, lo que significa el CGC acaba de alcanzar su mínimo. Es momento de que el Sol se reactive. Los datos provinieron de satélites de la NOAA que volaron a través de la anomalía del Atlántico Sur, que es como el Triángulo de las Bermudas del espacio. Es una extraña zona sobre Sudamérica donde el campo magnético de la Tierra es más débil y la radiación espacial se acerca más. Esta región es perfecta para observar la actividad de protones sin enviar un satélite a la zona de peligro real.
Bueno, en este momento probablemente estamos cerca del final de la fase de caos actual del Sol, también conocida como el pico del ciclo solar 25. En mayo de 2024 nos sorprendió con una de las tormentas geomagnéticas más locas en unos 500 años. Por eso hubo auroras súper brillantes iluminando los cielos por todo el mundo, incluso en lugares donde solo hay nubes y buenas vibras. Pero lo más aterrador es que eso no debía ocurrir. Así que NASA y NOAA notaron esa calma y pensaron que el siguiente ciclo sería igual, sin mayores inconvenientes. Pues se equivocaron y hasta lo admitieron. Bien, los científicos creen que la fase tranquila del SC24 se debió a que el ciclo de Gleisberg estaba en su punto más bajo. Eso probablemente lo convirtió en el ciclo de manchas solares más silencioso en 100 años. Así que ahora que el SC25 está otra vez activo, podría significar que el Sol ha vuelto a hacer lo que normalmente hace: ser un poco caótico y salvaje. Estudios recientes sugieren que el mínimo del ciclo de Gleisberg finalmente ha terminado. Eso explicaría por qué la actividad solar está aumentando y por qué la última se sintió como un letargo cósmico. Algo aún más interesante es que un estudio de 2024 utilizó inteligencia artificial para analizar los patrones de las manchas solares y descubrió que el ciclo de Gleisberg podría estar afectando nuestras previsiones más de lo que pensamos. Y si este cambio de humor a largo plazo de nuestra estrella realmente está en ascenso, los futuros ciclos solares podrían ser tan intensos como el actual, o incluso más. Después de todo, acabamos de salir del modo baja energía del ciclo de Gleisberg y no alcanzaremos el próximo máximo en otros 40 a 50 años. Alrededor del ciclo solar 28, eso está a algunas décadas de distancia, pero el Sol ya está mostrando señales de agitación. Lo más aterrador es que la actividad solar futura podría ser el doble de intensa que la que estamos observando ahora. Quizás te estés preguntando en este momento por qué debería importarme. Bueno, porque cuando el Sol se descontrola, afecta nuestras cosas, especialmente en el espacio. Los satélites son desviados de su órbita porque la parte superior de la atmósfera de la Tierra se hincha como un malvavisco en el microondas cuando la actividad solar aumenta. Y esto ya les ha sucedido a algunas naves espaciales recientemente y con toneladas de mega constelaciones de satélites privados como Starlink y su grupo. El riesgo aumenta considerablemente. Hay algunas, aunque son pocas, que podrían no estar preparadas para un fenómeno de cólera solar en toda su magnitud. Hora de usar un factor de protección solar 100 para los satélites. Los astronautas también están en riesgo. Más fulguraciones solares significan más radiación y mayor peligro para los humanos en órbita. Al mismo tiempo, más turistas espaciales y misiones implican más personas potencialmente en la zona de impacto cósmico del Sol. Al mismo tiempo, no todos compran la teoría de que el ciclo de Gleisberg ha regresado y está listo para la fiesta. Algunos expertos dicen que es una teoría interesante, pero no deberíamos emocionarnos demasiado. La cuestión es que el flujo de protones, esas partículas espaciales que hemos estado observando, recién comenzó a disminuir el año pasado. No es mucho tiempo, podría ser una caída a corto plazo, como si el Sol estornudara y ahora todos estuvieran alarmados. Además, solo hemos podido seguir esto adecuadamente durante 30 o 40 años, lo cual no es nada en el tiempo del Sol. Así que no hay datos sólidos de antes y después para comparar los ciclos de Gleisberg y asegurar si esto es definitivamente un patrón. Además, el ciclo de Gleisberg en sí es un tanto misterioso. Parece que nadie puede ponerse completamente de acuerdo sobre qué es, cómo funciona o cuánto interfiere con los ciclos de manchas solares. Es como el pie grande de la ciencia solar, borroso, extraño y que causa polémica en los grupos de chat. Pero incluso los escépticos admiten que el nuevo estudio es interesante y bien intencionado, y que podría ayudarnos a predecir mejor futuros ciclos solares. Solo necesitamos más tiempo, más datos y una mejor definición del ciclo de Gleisberg antes de tratarlo como la mejor aplicación del clima para el Sol. La leyenda más aterradora de la mitología nórdica, el Ragnarok, pudo haber sido inspirada por sucesos reales. Sí, esa historia en la que Thor y otros dioses luchan hasta el final y el mundo entero termina para comenzar de nuevo más tarde. Hacia mediados del siglo VI de la era actual, tuvieron lugar 2 enormes erupciones volcánicas en Norteamérica. Estas erupciones enviaron grandes cantidades de ceniza y dióxido de azufre al aire, lo que hizo que el clima fuera mucho más frío en todo el hemisferio norte, incluida Dinamarca.
En antiguos registros de China de aquellos tiempos, escribieron que el sol se volvió tenue y frío como la luna. Las cosechas de cereales no podían madurar bien, y las estrellas estuvieron ocultas por más de un año debido a las partículas volcánicas que aún persistían en el cielo. Los científicos querían entender cómo este clima más frío afectó a los árboles, por lo que estudiaron los anillos de crecimiento de robles daneses de alrededor de ese periodo. Querían ver cómo el cambio en los patrones climáticos afectó el crecimiento de los árboles durante este periodo. Los científicos compararon muestras de árboles de Dinamarca con muestras de núcleos de hielo de Groenlandia. Estos núcleos de hielo contienen capas de nieve y hielo que atrapan pequeñas partículas de azufre y otras partículas de erupciones volcánicas pasadas, por lo que pueden mostrar cuándo ocurrieron estas erupciones. Los anillos mostraron que esos árboles crecieron menos de lo normal a mediados del siglo VI, por lo que el clima fue mucho más frío de lo habitual, tal vez debido a la presencia de cenizas volcánicas en el cielo. Algunas granjas fueron abandonadas durante ese tiempo, y la naturaleza comenzó a recuperar esas zonas. Todo esto pudo haber causado grandes cambios en la sociedad, como alteraciones en la estructura de las aldeas y en las prácticas rituales. Los arqueólogos también han encontrado muchos objetos valiosos enterrados durante esa época. Parece que la gente se los ofrecía a las deidades para hacer regresar al sol. Temían que un invierno sin fin comenzara si no hacían algo. Mucho tiempo antes, en lo que ahora es Inglaterra, la gente estaba ocupada construyendo Stonehenge. No hay duda de que las piedras más grandes fueron llevadas allí por humanos, pero hay una nueva teoría sobre las más pequeñas, las llamadas piedras azules. No parecen tan azules en un día soleado, pero adquieren un tono azulado cuando les cae lluvia o si las rompes. Entonces, la teoría principal es que nuestros antepasados neolíticos trabajaron duro para traer las piedras desde las colinas de Preseli hasta la llanura de Salisbury. Un nuevo estudio sugiere que hace mucho tiempo, durante la Edad de Hielo, los glaciares podrían haber utilizado el canal de Bristol como una autopista para mover las rocas. Encontraron una gran roca llamada errático glaciar en la bahía de Limeslade. Un errático glaciar es una roca o peñasco desplazado por un glaciar desde su lugar original hasta otro sitio. La roca de Limeslade está compuesta de un tipo de piedra llamada dolerita, que no se encuentra en la zona de la bahía. Sin embargo, coincide con las rocas del norte de Pembrokeshire, lo que significa que tal vez viajó por un glaciar hasta su nueva ubicación. Un enorme glaciar del mar de Irlanda debió haber recogido esta gigantesca roca en Pembrokeshire para llevarla hacia el sureste, luego al este hasta llegar al canal de Bristol. También encontraron otros bloques erráticos glaciares a lo largo del canal de Bristol, lo que respalda esta idea. Entonces, si la nueva teoría es correcta, significa que las personas del Neolítico no transportaron las piedras azuladas a la llanura de Salisbury, sino que las encontraron allí y decidieron utilizarlas para construir Stonehenge. Si no te gustan las listas de compras, intenta pensar en ellas como un documento histórico que alguien encontrará, digamos, dentro de 3.500 años. En una región de Turquía conocida por la producción de cerámica, metal y vidrio, unos arqueólogos encontraron una lista de compras antigua en una tabla de arcilla. Es aproximadamente del tamaño de un sello postal grande y fue hecho por personas que vivieron en Mesopotamia. Usaron un tipo muy antiguo de escritura llamada cuneiforme, que significa en forma de cuña, ya que estaba compuesta de marcas que parecen cuñas. El idioma escrito en esta tablilla se llama acadio y desapareció hace mucho tiempo. Sus hablantes utilizaban sonidos para formar palabras, tal como lo hacemos hoy en día. Para escribir estos sonidos, tomaron prestados símbolos de un idioma aún más antiguo llamado sumerio. La tablilla en sí es una especie de lista de compras dejada por personas que estaban adquiriendo una gran cantidad de muebles. Mencionaron mesas, sillas y taburetes. Este registro nos ayuda a entender cómo las personas de la Edad de Bronce tardía llevaban el control de bienes, dinero y comercio. Parece que tenían un sistema organizado para comprar y vender cosas. La lista de compras de la Edad de Bronce es una jovencita en comparación con lo que se cree que es el calendario más antiguo del mundo. Muestra la caída y el impacto de un cometa hace unos 13.000 años.
La talla es parte del complejo del templo Göbekli Tepe en Turquía. Tiene grandes estructuras de piedra redondas y pilares tallados con imágenes de animales y símbolos. Las personas del período neolítico, hace unos 11.000 años, construyeron el templo y podría haber sido utilizado como una especie de gran observatorio del cielo nocturno. Uno de los objetos más interesantes del complejo es una piedra con un buitre tallado y otros diseños. Un científico que la estudió pensó que los diseños podrían mostrar constelaciones. Las tallas podrían narrar la historia de un enorme cometa que alteró los patrones climáticos de la Tierra y provocó una pequeña era de hielo. Hay pequeñas marcas en forma de V en los pilares de Göbekli Tepe que podrían usarse para contar días, y otras piedras podrían mostrar grandes sucesos celestiales, como meteoros o cometas que pasaban. En Italia, cerca de la antigua ciudad de Nápoles, unos arqueólogos estaban revisando el suelo para cambiar las tuberías de agua de la ciudad cuando encontraron una tumba que tiene alrededor de 2000 años de antigüedad. Ha sido bien preservada, con pinturas en las paredes que muestran escenas de mitos y techos que no se han desvanecido. Esta tumba de Cerbero fue nombrada así por la pintura más famosa que puedes encontrar en su interior. En la mitología griega, Cerbero era un enorme y aterrador perro de 3 cabezas. Era conocido como el perro guardián del inframundo. Un mito famoso que se puede ver en las paredes de la tumba es la historia de Hércules capturando a Cerbero como parte de sus 12 trabajos. A medida que los arqueólogos continuaban excavando, descubrieron imágenes de ictiocentauros, criaturas que eran como una mezcla entre una sirena y un centauro. La tumba también tiene un gran altar con recipientes para líquidos que se derramaban como ofrenda para honrar a las deidades. La persona que fue enterrada aquí yace en un lecho decorado, rodeada de pinturas, símbolos y objetos que las personas de la antigüedad creían que traerían paz o ayudarían en el más allá. La tumba fue encontrada en octubre de 2023 y aún no está abierta a los visitantes, ya que los arqueólogos todavía la están estudiando. Los científicos han estado intrigados durante mucho tiempo acerca de cómo se transportaron los pesados bloques de piedra hasta los sitios de las pirámides de Egipto, y quizás finalmente tengan una respuesta. Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington creen que los antiguos egipcios Los satélites electrónicos de repente se salen de control. Hay subidas de tensión en todo el mundo. En algunos lugares hay apagones. Los científicos tienen pocos datos sobre este tipo de comportamiento solar, por lo que aún no podemos predecir cuándo ocurrirá la próxima tormenta geomagnética. Uno de esos eventos tuvo lugar en julio de 2012, pero afortunadamente logramos esquivarlo. Pero no por mucho, por solo 9 días. Para darte una idea de lo que casi sucedió, debo explicar algunos conceptos astronómicos básicos. Una tormenta solar es una serie de efectos que sentimos aquí, en la Tierra, después de que ocurren ciertos eventos en el Sol. Nuestra estrella no es más que una enorme bola de gases fundidos que se mueven constantemente, por lo que estos eventos ocurren con más frecuencia de lo que piensas. Para que comience una tormenta solar, nuestro Sol debe emitir ráfagas de energía. Se producen en forma de erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Estos dos fenómenos envían cargas eléctricas y ondas de campos magnéticos hacia la Tierra a una velocidad de unos 5 millones de kilómetros por hora. Cuando llegan a nuestro planeta, podemos ver la aurora boreal en lugares cercanos al círculo polar ártico, pero también pueden estropear los satélites u otros tipos de comunicaciones electrónicas. Algunas de estas tormentas solares pueden ser peligrosas, y en 2012 estuvimos cerca de experimentar una muy poderosa que podría haber generado consecuencias graves. Era la más poderosa en más de 150 años, según investigaciones realizadas por astrónomos. Pero, ¿cómo logramos escapar de ella? ¿Tuvimos algo que ver con eso o fue pura coincidencia? Lo que sí sabemos es que una de esas eyecciones de masa coronal golpeó la órbita de la Tierra a fines de julio de 2012. Nuestro planeta ya había dejado esa ubicación específica en su trayectoria alrededor del Sol. Entonces, en este punto, es posible que te preguntes, ¿y si nos hubiera alcanzado? Resulta que estas intensas tormentas solares son peligrosas para todo tipo de objetos tecnológicos. Dado que ahora estamos literalmente rodeados de ellos, desde nuestros teléfonos hasta nuestros automóviles, trata de imaginar qué pasaría si todos dejaran de funcionar de repente. Las tormentas solares comienzan con una explosión o una erupción solar.
Luego, los rayos X y la radiación ultravioleta viajan hacia la Tierra a la velocidad de la luz. ¿Algunos de los efectos secundarios? Bueno, pueden incluir apagones de radio y errores de navegación GPS. Los efectos pueden continuar durante minutos y a veces horas, después de que las partículas alcancen nuestra atmósfera. Se mueven solo un poco más lento que la velocidad de la luz, pero pueden causar una descarga eléctrica en los satélites de la Tierra y dañar sus componentes. Por último, aproximadamente un día después, también nos llegan nubes de plasma magnetizado. Pueden provocar grandes apagones, paralizando más o menos todo lo que dependa de un enchufe. Es posible que ni siquiera podamos tirar de la cadena de nuestros inodoros, ya que la mayoría de los suministros de agua en las ciudades usan bombas eléctricas en estos días. Sin embargo, los efectos de estas tormentas geomagnéticas serían diferentes en todo el mundo. Las tormentas solares son curiosas de por sí, pero ¿por qué afectan a algunos lugares de la Tierra más que a otros? Según investigaciones recientes, la geología tiene mucho que ver con esto, pero tengo que llevarte un poco hacia atrás para mostrarte el panorama general. Abróchate el cinturón, porque vamos a hacer un viaje en la máquina del tiempo, a una época en la que la Luna ni siquiera existía. Todavía. Hace 4.600 millones de años, nuestro sistema solar era muy diferente de lo que es ahora. Cientos de nuevos planetas comenzaron a formarse alrededor del nuevo Sol. Planetas como nuestra propia Tierra, Venus o Marte seguían dando vueltas por el cosmos. En la década de 1970, un astrónomo llamado Donald R. Davis desarrolló una teoría que decía que la Luna nació cuando otro planeta golpeó una Tierra recién formada hace unos 4.500 millones de años. También indicó que podría haber sido del tamaño de Marte y más tarde llamó a este planeta Tea. Es difícil imaginar cómo podría haber sido ese impacto, incluso con el equipo que tenemos en estos días. Los astrónomos sugirieron la hipótesis del impacto gigante tratando de reconstruir este misterio. Después de toparse con nuestro planeta, las capas rocosas exteriores tanto de la Tierra como de Tea se lanzaron en un círculo de materia cósmica. De estos escombros nació lo que ahora conocemos como la Luna. El núcleo de la Tierra aparentemente consumió el de hierro de Tea, si es que lo tenía. Fue entonces cuando nuestro planeta también ocupó la posición que tiene hoy. De esta manera, se volvió más susceptible a las tormentas geomagnéticas. En el pasado, había poca o ninguna información sobre lo que podría haberle sucedido a Tea, además de darnos nuestro único satélite natural. Les tomó varios años a una serie de científicos dar con una idea nueva y emocionante que revolucionó lo que sabíamos sobre nuestro planeta. Lo que quedó de Tea se esconde bajo 2 capas de roca del tamaño de un continente en lo profundo de nuestro planeta. Esta teoría también es una de las únicas explicaciones de por qué la Luna es tan seca y no tiene mucho núcleo de hierro. Pero, ¿por qué la geología es tan importante cuando se trata de tormentas geomagnéticas? Bueno, eso se debe a que los datos recientes revelaron que el tipo de rocas debajo de tus pies puede afectar qué tan bien tu ciudad soporta las poderosas tormentas geomagnéticas. Algunos tipos de rocas, como las sedimentarias, por ejemplo, generalmente tienen más espacio lleno de agua, lo que las hace conductoras de la electricidad. Otros tipos de rocas son más densos y tienen más resistencia cuando se trata de electricidad. Cada vez que ocurre una tormenta de este tipo, las personas que viven en las tierras altas de Nueva Inglaterra pueden tener un mayor riesgo de sufrir interrupciones importantes. Al mismo tiempo, aquellos en la llanura costera del Atlántico Medio tienen menos de qué preocuparse simplemente por lo que se esconde debajo de sus ciudades. ¿Cómo supimos lo aterradoras que son estas tormentas? Bueno, no era la primera vez que pasaba una. Las tormentas solares deslumbran a la comunidad de astrónomos desde hace muchos años. El suceso más icónico de gran magnitud fue el evento Carrington, que ocurrió en septiembre de 1859. Nos dio un adelanto de cuál es el poder del Sol, por decirlo menos. Le pusieron el nombre de un astrónomo inglés, Richard Carrington, que fue testigo de las erupciones solares. El poder de esa tormenta solar era algo que los humanos nunca antes habían experimentado. La fuerte tormenta geomagnética provocó auroras boreales hasta en el territorio de Hawái. En la mañana del 1 de septiembre de 1859, Richard Carrington se dirigió a su observatorio privado, ubicado en las afueras de Londres. Abrió la cúpula del observatorio para tener una vista completa del cielo y dirigió su telescopio a la ubicación del Sol. Vio un montón de enormes manchas oscuras que brillaban en la superficie de nuestra estrella. En poco tiempo, Carrington notó 2 áreas enigmáticas, intensamente brillantes y llenas de luz blanca que brotaban de las manchas solares. Desaparecieron 5 minutos después,
Pero los efectos continuaron por toda la superficie de la Tierra. Al principio, más tarde en la noche, las comunicaciones por telégrafo en todo el mundo comenzaron a fallar. Chispas saltaban de las máquinas de telégrafo molestando a los operadores e incluso incendiando papeles. Auroras de colores brillantes aparecieron en los cielos nocturnos de todo el mundo, haciendo que los pájaros confundidos piaran en la noche. Algunas personas incluso iniciaron sus actividades diarias porque pensaron erróneamente que el día ya había empezado. Hoy, nuestro planeta está sumergido en una megared de información, por lo que el impacto de una tormenta solar de este tipo sería aún más catastrófico. En la década de 1800, el uso del telégrafo recién comenzaba, pero esta Internet victoriana era una forma importante de enviar noticias y mensajes privados. En los Estados Unidos, los operadores de telégrafos habían notado antes interrupciones locales y auroras boreales causadas por tormentas eléctricas, pero el evento Carrington y sus efectos eran algo que nunca antes habían visto. Muchas líneas de telégrafo en América del Norte se volvieron inútiles. Un gerente de telégrafos de Pittsburgh incluso recordó que las corrientes que fluían a través de los cables eran tan fuertes que los contactos de platino corrían peligro de derretirse. Otro ejemplo fue el de un operador de telégrafo ubicado en Washington, D.C., llamado Frederick W. Royce, quien resultó herido cuando su frente tocó un cable de tierra. Las muestras tomadas de los lugares helados de la Tierra nos dicen que el evento Carrington fue el doble de grande que cualquier otra tormenta solar experimentada en los últimos 500 años. Es muy difícil imaginar cuál podría ser el impacto de una tormenta de esa magnitud hoy, pero según un informe de 2008 redactado por la Academia Nacional de Ciencias, podría costarnos entre 1 y 2 billones de dólares en daños. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer individualmente para ayudar a reducir el daño, como comprar un generador o instalar un suministro de energía de respaldo. Puede ser un panel solar o una turbina eólica. Más aún, podemos equipar nuestras casas con protectores contra sobretensiones que se pueden conectar a nuestros aparatos eléctricos y pueden salvarnos de descargas y otras sobretensiones. La solución más sencilla de todas: simplemente desconecta todos los dispositivos que no estés utilizando en un momento determinado. Si no están conectados a una fuente de alimentación, no pueden verse afectados por ninguna sobretensión. ¡Vaya! Los científicos predicen una erupción volcánica que probablemente será una de las más destructivas en la historia de nuestra especie. Hay una probabilidad de 1 en 6 de que ocurra este siglo, y podría cambiar el clima aún más y poner en peligro la vida de millones de personas. En enero de 2022, el volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apai entró en erupción en el Océano Pacífico Sur y generó una gran explosión. Envió tsunamis hasta Japón, Norteamérica y Sudamérica. El Tonga en sí sufrió un duro golpe, con daños que costaron casi el 20% de toda la economía del país. Ahora, investigadores del Instituto Niels Bohr de Copenhague han estudiado muestras de hielo de Groenlandia y la Antártida, y sus hallazgos son preocupantes, ya que predicen un posible desastre volcánico global. Dicen que hay una posibilidad real de una erupción mucho mayor, unas 10 a 100 veces más grandes que la del Tonga. En el pasado, erupciones de este tamaño solían cambiar el clima e incluso provocaron el colapso de civilizaciones. A pesar de los riesgos futuros de erupciones volcánicas, los expertos dicen que el mundo no está preparado en absoluto. Michael Cassidy, un vulcanólogo de la Universidad de Birmingham, advierte que no se realizan esfuerzos suficientes para manejar un desastre como este. Dice que la NASA y otras agencias espaciales gastan miles de millones en defensa contra asteroides. Pero una supererupción volcánica es mucho más probable que el impacto de un asteroide. Y en este momento, no hay un plan global para lidiar con una erupción gigantesca, a pesar de que probablemente sea mucho más destructiva. La última erupción de magnitud 7 ocurrió en 1815 en el monte Tambora, en Indonesia. Entonces, miles de personas perdieron la vida en solo unos días. El desastre también alteró el clima y causó escasez de alimentos a nivel mundial, lo que afectó a millones. Esa erupción fue la más grande en la historia registrada. Lanzó una enorme nube de partículas al cielo. Esas partículas bloquearon la luz solar, enfriaron el planeta y causaron caos a nivel mundial. El año posterior a la erupción se conoció como el año sin verano. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron, la hambruna se extendió y una pandemia de cólera estalló,
lo que llevó a la pérdida de decenas de miles de vidas. Un hecho sorprendente. La erupción pudo haber incluso inspirado a Mary Shelley a escribir Frankenstein mientras estaba atrapada en su casa durante el muy frío verano de 1816 en Suiza. Desde entonces, muchos volcanes han entrado en erupción, pero ninguno ha igualado la magnitud del Tambora. Ahora, más de 200 años después, los científicos advierten sobre una nueva amenaza de supervolcán. Otra supererupción podría estar en camino y el mundo podría no estar preparado. Así que, mientras los científicos discuten seriamente la probabilidad de la próxima erupción volcánica, los expertos piden medidas urgentes para prepararse antes de que sea demasiado tarde. El asunto es que una erupción volcánica así en la actualidad podría ser incluso más devastadora que el año sin verano. A diferencia de aquella época, ya estamos lidiando con todo tipo de cambios climáticos y un sistema global más frágil, lo cual podría agravar aún más los efectos. El Dr. Michael Rampino, un científico geólogo, advierte que el mundo es más inestable ahora, y eso significa que una mega erupción en los tiempos modernos podría tener consecuencias aún más graves. Pero esta vez, los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles podrían hacer que las secuelas de tal erupción sean más frías en lugar de más cálidas. Así que la actividad volcánica podría poner en peligro a la humanidad. El Dr. Thomas Aubrey, un vulcanólogo, descubrió que en una atmósfera más cálida y más turbulenta, el gas de dióxido de azufre liberado por una erupción volcánica se dispersaría más rápido y más lejos que en el pasado. Este gas forma aerosoles de sulfato que reflejan la luz solar y provocan un enfriamiento global. Debido a que estas pequeñas partículas se distribuirían de manera más homogénea, habría un efecto de enfriamiento más fuerte que en 1815. Otro científico atmosférico de Cambridge explica que el tamaño de estas partículas en el aire es importante. Afecta la manera en que absorben la luz solar. Y en un clima futuro más cálido, una erupción podría hacer que el enfriamiento de la superficie sea un 15% mayor. Al mismo tiempo, todavía hay muchas incógnitas. Científicos de la Universidad de Ginebra dicen que apenas estamos empezando a comprender plenamente los impactos de tal suceso. También es difícil estimar con precisión los futuros riesgos de erupciones volcánicas, ya que tenemos muy pocos datos sobre erupciones antiguas. Para entender la actividad volcánica del pasado, los investigadores analizan núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como anillos de árboles antiguos, los cuales actúan como registros históricos de cambios climáticos. Estas mediciones sugieren que varias erupciones en los últimos miles de años enfriaron temporalmente el planeta entre 1 grado y 1,5 grados. Uno de los ejemplos más catastróficos es la erupción del Samalas en 1257, en Indonesia, que fue tan poderosa que probablemente desencadenó la pequeña edad de hielo. Fue un periodo de enfriamiento global que duró cientos de años. Más recientemente, la erupción del monte Pinatubo en 1991, en Filipinas, enfrió ligeramente la Tierra durante algunos años. Como esta erupción ocurrió en la era satelital, los científicos pudieron medir exactamente cuánto dióxido de azufre se liberó y cómo afectó a la atmósfera. Pero incluso con herramientas modernas como los satélites y los instrumentos sísmicos, los científicos todavía enfrentan dificultades para prever la próxima gran erupción volcánica. Afortunadamente, aunque no podemos predecir el momento exacto, sí podemos estudiar los peores escenarios para ayudar a las autoridades a prepararse. Esto incluye crear planes de evacuación y almacenar alimentos en caso de fallos en las cosechas globales causados por el enfriamiento volcánico. Los cambios en los patrones climáticos podrían hacer que los volcanes estén más activos. El derretimiento de los glaciares reduciría la presión sobre el magma subterráneo, lo que incrementará las posibilidades de una erupción. Además, una mayor cantidad de lluvias extremas, que son cada vez más comunes, puede filtrarse en las fisuras volcánicas y provocar potentes explosiones impulsadas por vapor. Esto puede afectar tanto a volcanes activos como inactivos. Debido a estos riesgos, los investigadores están mapeando los volcanes que son más vulnerables al cambio climático. Sus estudios muestran que la mayor amenaza de supervolcanes proviene de zonas como Islandia, Chile e Indonesia.
Estos son lugares donde los glaciares se están derritiendo rápidamente o las precipitaciones están aumentando de manera dramática. Un estudio de 2022 encontró que 716 volcanes en todo el mundo, es decir, el 58% de todos los volcanes activos conocidos sobre la superficie, podrían ser activados por lluvias extremas, lo que aumentaría la probabilidad de otra pequeña edad de hielo. Volvamos a la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que ocurrió el 15 de enero de 2022. Los científicos han confirmado que formó la columna de humo más alta que se ha registrado. El volcán, ubicado bajo el agua en el Pacífico Sur, envió una nube de ceniza a 57.000 metros de altura, es decir, más alto que cualquier erupción registrada anteriormente. Lo que hace esta erupción aún más notable es que fue la primera que alcanzó la mesósfera. Es la tercera capa de la atmósfera terrestre. La mesósfera comienza a unos 50.000 metros sobre la Tierra, donde los meteoritos empiezan a desintegrarse y forman estrellas fugaces. Para medir la altura de la columna de humo, los investigadores de la Universidad de Oxford y RAL Space utilizaron datos de 3 satélites meteorológicos geoestacionarios. Antes de esto, el récord de la columna volcánica más alta lo tenía la erupción del Monte Pinatubo en 1991 en Filipinas, que alcanzó los 40.000 metros de altura. Curiosamente, este tipo de medición solo fue posible gracias a la tecnología moderna de satélites, y hace una década nadie hubiera podido hacer esto. Otro volcán que deberíamos mencionar en relación con un potencial desastre volcánico global se encuentra en la península de Reykjanes en Islandia. Su última erupción tuvo lugar en noviembre de 2024, lo que provocó evacuaciones en las zonas cercanas. La erupción comenzó poco después de las 11 de la noche con... El manto de nieve sobre tu cabeza se divide en 2 delante de tus ojos y empieza a deslizarse por la pendiente helada hasta su lugar de reposo muy abajo. Cualquier cosa que esté en su camino es aplastada bajo la inmensa masa de nieve y escombros. Estás presenciando una avalancha, uno de los desastres naturales más peligrosos. Pero ¿qué tal si te hablo de otro tipo de avalancha, no menos escalofriante que la de montaña? Lo más extraño es que ocurre bajo el agua. Las avalanchas submarinas son fenómenos naturales poderosos y devastadores, a menudo mucho más peligrosos que las terrestres. Tienen el potencial de causar estragos en todo el planeta, con consecuencias catastróficas. ¿Y qué es lo más alarmante? Ocurren todo el tiempo bajo la superficie del océano, son imposibles de ver, de predecir y extremadamente difíciles de medir. Tales avalanchas pueden volverse 100 veces más grandes que las terrestres y representan un gran riesgo para las comunicaciones mundiales, con el potencial de dejar a todo el planeta sin internet. Pero hablaremos de ello un poco más adelante. Primero, retrocedamos 60.000 años en el tiempo. Estamos cerca de la costa noroeste de África, listos para presenciar la escala colosal y el impacto devastador de una gigantesca avalancha submarina. Comenzó como un pequeño deslizamiento de tierra bajo el agua en el cañón de Agadir. Al principio, eran solo 1,5 kilómetros cúbicos de material. Pero en poco tiempo, esta masa aumentó más de 100 veces su tamaño mientras viajaba por el fondo del Océano Atlántico. A medida que la avalancha se aceleraba y crecía, recogía grava, arena, rocas y lodo. Talló un camino devastador a través de uno de los cañones submarinos más grandes del mundo, mientras arrasaba con todas las formas de vida animal y vegetal a su paso. El desastroso flujo fue tan poderoso que erosionó un tramo de 400 kilómetros del cañón, cortó cientos de metros en sus lados y dañó un total de 4.500 kilómetros cuadrados, que es el área de más de 3 ciudades y media de Nueva York. En cuanto a la fuerza del flujo, fue tan inmensa que propulsó enormes peñascos por las paredes del cañón y alcanzó alturas de hasta 130 metros. Antes de que los científicos descubrieran la evidencia de este suceso catastrófico, habían subestimado la magnitud de la destrucción causada por las avalanchas submarinas. Por cierto, estas devastadoras catástrofes pueden comenzar no solo en lo profundo del océano, sino también en los estuarios. Regresemos al 14 de enero de 2020 y veámoslo nosotros mismos. Una corriente de turbidez, un flujo rápido y descendente de agua con gran cantidad de sedimentos, se precipitó más de 1.100 kilómetros desde el estuario del río Congo hasta el mar profundo.
Esta corriente apareció debido a dos factores: una terrible inundación a lo largo del río Congo a finales de diciembre de 2019 y mareas vivas inusualmente grandes. Esto dio como resultado una avalancha de arena y barro. Su volumen fue equivalente a 1/3 de todo el sedimento producido anualmente por todos los ríos del mundo. Esta avalancha de sedimento se aceleró y aumentó su velocidad de 5 metros por segundo en la parte superior del cañón del Congo a 8 metros por segundo cuando alcanzó el final del canal, casi a 1,100 kilómetros de la costa. Esta ruta convirtió a la avalancha en la más larga de sedimentos jamás medida en nuestro planeta. 2 días después, el flujo llegó al océano profundo. La avalancha rompió 2 cables de telecomunicaciones en el fondo marino y redujo la velocidad de los datos de Internet en toda el área de África Occidental, Central y Sur. Hasta ahora, antes de este desastre, los científicos consideraban que medir avalanchas submarinas poderosas era poco práctico. Pero el flujo de sedimentos en el cañón del Congo pudo ser monitoreado y así permitió finalmente a los investigadores evaluar cómo las grandes inundaciones fluviales se conectaban con el mar profundo. También concluyeron que la frecuencia con la que ocurrían las avalanchas submarinas dependía de la ubicación del observador. Los cañones submarinos cercanos a las desembocaduras de los ríos pueden experimentar varias pequeñas avalanchas al año. Otros sistemas, lejos de las desembocaduras de los ríos, como el cañón de Agadir, pueden tener solo una monstruosa avalancha cada 10,000 años aproximadamente. Tal vez te preguntes qué puede provocar una avalancha bajo la superficie del océano. Pues bien, terremotos, tifones, mareas altas, inundaciones fluviales e incluso erupciones volcánicas. Y debido a nuestro cambiante clima, este tipo de sucesos se vuelven cada vez más frecuentes e intensos. Al mismo tiempo, estos detonantes no significan que una avalancha sea inminente. Tampoco se relacionan con la magnitud del suceso. Compruébalo tú mismo. En 1755, un poderoso terremoto golpeó la costa de Portugal y arrasó grandes partes de Lisboa. Decenas de miles de personas perdieron la vida durante ese desastre, pero solo desencadenó una pequeña avalancha submarina. Y en 1929, un gran terremoto frente a la costa de Terranova, Canadá, provocó la mayor avalancha submarina jamás registrada. La corriente viajó a una velocidad de 70 kilómetros por hora y arrastró rocas, arena y lodo. Rompió 11 cables del lecho marino en su camino cuesta abajo. La avalancha fue tan poderosa que produjo un tsunami que cobró la vida de 28 personas a lo largo de la costa. Las avalanchas submarinas son totalmente invisibles porque ocurren a gran profundidad bajo la superficie del océano, lo que las hace muy difíciles de estudiar. Pero debemos encontrar una manera, porque estos flujos son muy importantes. Transportan sedimentos, nutrientes e incluso contaminantes a través del fondo oceánico. Así que un equipo de investigación de Liverpool decidió desentrañar este misterio. Durante los últimos 40 años, han recolectado más de 300 muestras del fondo oceánico. Combinadas con datos sísmicos y batimétricos, que es una manera sofisticada de referirse al mapeo oceánico, lograron reconstruir una avalancha submarina gigante. Fue la primera vez que una avalancha submarina de este tamaño fue cartografiada. Lo más impresionante es que comenzó de una manera bastante modesta, pero pronto se transformó en una colosal avalancha que creció hasta más de 200 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, imagina una avalancha del tamaño de un rascacielos desplazándose desde Liverpool hasta Londres, mientras excava una zanja de 30 metros de profundidad y 15 kilómetros de ancho. Luego, se extiende por un área más grande que el Reino Unido, cubriéndolo con varios metros de arena y lodo. ¡Es como enterrar un país entero! Estos hallazgos son realmente importantes porque demuestran que incluso un pequeño deslizamiento submarino puede convertirse en algo sumamente destructivo. Pero eso no es lo peor. Pensemos en los cables de Internet submarinos, que son esenciales para la comunicación global. Hay más de 550 cables activos en el fondo del mar a nivel mundial. Su longitud total es de 1.400.000 kilómetros. Eso es suficiente para dar la vuelta a nuestro planeta 35 veces.
Cuando una avalancha submarina rompe cables del lecho marino, los efectos suelen ser muy costosos y devastadores. Por ejemplo, en 2006, un terremoto de Taiwán provocó avalanchas submarinas que cortaron numerosos cables del lecho marino que conectaban el sudeste asiático con el resto del mundo. El operador de Internet más grande de China sufrió una pérdida del 90% del tráfico hacia los Estados Unidos en el momento más crítico del suceso. En cuanto a Taiwán, experimentó entre un 74 y un 100% de pérdida en el tráfico hacia las islas vecinas. Entonces, ahora tal vez entiendas por qué debemos aprender más sobre este fenómeno natural. Afortunadamente, los investigadores de la Universidad de Tulane han encontrado una manera de analizarlo en 3D. Estudios anteriores solo observaban los deslizamientos submarinos en 2D, lo que no proporcionaba una imagen completa de cómo se comportaban realmente. La nueva investigación se centró en cómo los flujos submarinos interactuaban con las minicuencas, características naturales en el lecho marino que parecen tazones poco profundos. A pesar de ser llamadas mini, estas cuencas pueden ser enormes, de hasta 10 kilómetros cuadrados. Cuando las corrientes de turbidez fluyen hacia estas minicuencas, no solo se detienen. No, chocan contra el lado opuesto y giran hacia atrás, como remolinos de agua en un arroyo. Estos flujos giratorios mueven el sedimento antes de que se asiente en el fondo del océano. El tamaño de la minicuenca y la velocidad del flujo pueden cambiar el comportamiento de la corriente. Si la cuenca es grande y la corriente es lenta, la Tierra tiene un solo océano global, enorme y conectado, que cubre cerca del 71% de la superficie del planeta. Y como al final todo es agua, uno pensaría que tiene la misma altura en todo el mundo, ¿no? Pues no. En el Canal de Panamá, el Pacífico está más alto que el Atlántico. Y se pone todavía más raro. En el Océano Índico hay una zona gigantesca de baja gravedad donde el nivel del mar está varias decenas de pies por debajo del promedio global. Primero, resolvamos el misterio del Pacífico. La diferencia de altura con el Atlántico es, en promedio, de unas 8 pulgadas, y es una diferencia real, medida con precisión durante mucho tiempo. No estamos hablando de olas, ni de marea alta. El asunto es que el agua se expande cuando se calienta. El Pacífico suele ser más cálido que el Atlántico, así que su agua ocupa un poco más de espacio. La salinidad también importa. En muchas regiones, el Pacífico es menos salado. El agua más dulce es menos densa, y el agua menos densa queda un poquito más alta. Y luego están las corrientes y los vientos. Los fuertes vientos alisios, que soplan de este a oeste, justo al norte y al sur del Ecuador, empujan cantidades enormes de agua hacia el oeste a través del Pacífico. Esa agua se amontona junto a los bordes de los continentes. Pero probablemente el factor más importante y el más inesperado es que la gravedad no es igual en todas partes de la Tierra. Los continentes, las islas e incluso las cordilleras submarinas jalan la superficie del océano. O sea, el océano sigue el campo gravitatorio irregular de la Tierra, no una forma geométrica perfecta. Por todo eso, el nivel del mar puede variar hasta unos 10 pies de una región a otra. Ahora imagina lo difícil que fue lidiar con eso y construir un canal entre estos dos océanos. Los ingenieros tuvieron que considerar la diferencia de altura entre el Pacífico y el Atlántico al hacer el Canal de Panamá. Sorprendentemente, ese no fue el principal obstáculo. Había problemas mucho peores, pero de eso hablamos en un momento. Así que un día, alguien vio Panamá y pensó, ¿qué tan difícil puede ser cavar un canal y unir dos océanos? Muy difícil. La superficie de Panamá es empinada, lodosa, lluviosa e inestable. O sea, no era cavar en una caja de arena, era abrir una zanja en una montaña mojada que no dejaba de venirse abajo. Los ingenieros querían un canal a nivel del mar, cortado en línea recta, para que los barcos pasaran sin esclusas ni elevaciones. Pero Panamá no iba a cooperar. Cada vez que los trabajadores excavaban una ladera, la tierra se les venía encima otra vez. En temporada de lluvias, los ríos lo inundaban todo y enterraban el equipo. Y luego, la gente empezó a enfermarse sin parar. En ese tiempo, todavía no se entendía bien que los mosquitos transmitían enfermedades, así que los brotes arrasaban con las cuadrillas. Miles de personas perdieron la vida. Al final, el proyecto se vino abajo tanto financiera como físicamente. Años después, Estados Unidos lo intentó otra vez, pero ahora sí tomó en cuenta a la naturaleza. En lugar de excavar de lado a lado al nivel del mar, construyó un enorme sistema de elevadores de agua. Funciona así.
Los barcos entran en cámaras gigantes y las compuertas se cierran. Luego entra el agua y los barcos suben unos 85 pies, más o menos la altura de un edificio de 8 pisos. Arriba hay un lago artificial enorme. Los barcos cruzan ese lago y luego bajan del otro lado. Es como pasar barcos por encima de una colina usando tinas del tamaño de rascacielos. Bueno, ahora sí, ¿qué pasa con la gravedad de la Tierra? Olvídate de la idea de que la Tierra es una esfera perfecta. Mejor imagínala como una papa con bultos girando. La parte del medio se abulta un poco por la rotación del planeta, y la corteza tampoco es uniforme. La densidad bajo la superficie cambia todo el tiempo. Hay zonas pesadas y densas, y otras más ligeras. Eso es lo que de verdad moldea la gravedad del planeta. Ahora entra en escena el geoide. Es la forma que tendría el océano si solo lo moldearan la gravedad y la rotación de la Tierra. Sin olas, sin vientos y sin mareas. En otras palabras, si flotara libremente alrededor de esta papa llena de bultos. Sobre las zonas densas, la gravedad jala más fuerte y el agua se acumula. Sobre las zonas más ligeras, la gravedad es más débil y el agua se hunde un poco. Por ejemplo, hay una zona rarísima en el Océano Índico donde la gravedad es más débil de lo normal, y por eso, el nivel del mar ahí queda más de 328 pies por debajo del océano que la rodea. Es como si el agua bajara a la altura de un edificio de 30 pisos. Eso forma una depresión circular enorme que cubre alrededor de 1.2 millones de millas cuadradas. Su nombre oficial es el geoide bajo del Océano Índico. Los científicos la detectaron por primera vez en 1948, durante mediciones de gravedad hechas desde un barco, y lleva años intrigándolos. ¿Por qué la gravedad sería más débil justo ahí? ¡Por fin! ¡Creen que ya dieron con la respuesta! Muy por debajo de esa parte del océano, podrían estar subiendo enormes plumas de magma caliente desde el manto, como masas lentísimas de lava empujando hacia arriba desde profundidades enormes. Esas surgencias pueden mover la masa dentro del planeta, y cuando la masa se mueve, la gravedad también. Menos masa debajo significa un jalón un poco más débil, y por eso el agua del océano se hunde más en ese punto. Para poner a prueba la idea, los investigadores corrieron simulaciones enormes en computadora. Básicamente rebobinaron la historia de la Tierra hasta hace 140 millones de años para ver cómo evolucionó la región. ¿Y qué salió? Sus modelos apuntan a la ruptura de un océano antiguo que ya no existe. Al parecer, las placas tectónicas se movieron y fragmentos de corteza se hundieron profundamente en el manto en esa zona. Eso probablemente alteró el material de abajo y disparó esas plumas de magma. Así que este agujero de gravedad no es un agujero en el mar, es una abolladura en el campo gravitatorio de la Tierra, causada por procesos profundos que empezaron hace millones de años. La depresión es tan extrema que influye en corrientes oceánicas, mediciones del nivel del mar e incluso rutas de satélites. Así de poderosos siguen siendo estos procesos del manto, millones de años después de todo ese drama tectónico. La gran pregunta ahora es, ¿algún día desaparecerá el geoide bajo del Océano Índico o llegó para quedarse? Los científicos no están 100% seguros. Todo depende de cómo se muevan con el tiempo las masas dentro de la Tierra. El manto de nuestro planeta no es sólido. Está cambiando todo el tiempo, subiendo en plumas y hundiéndose en losas. Esos movimientos lentos y profundos pueden mantener esa baja gravedad intacta durante millones de años, o con el tiempo, suavizarla. Piensa en una lámpara de lava gigantesca moviéndose lentísimo bajo el océano. En unos cientos de millones de años, esa masa podría moverse lo suficiente como para borrar la depresión, ¿o no? En cualquier caso, el estudio deja pistas valiosas y anima a investigar más. Los estudios anteriores solo modelaban las losas frías que se hunden en el manto. Ahora las simulaciones también incluyen plumas de magma caliente que suben. Probablemente fueron clave para formar esta anomalía desde el principio. Pero todavía faltan piezas en la simulación. Por ejemplo, el famoso punto caliente de Reunión, una enorme pluma del manto que hizo erupción hace unos 65 millones de años y formó las trampas del Deccan en la India. Esa erupción cubrió de lava más de la mitad de la India. Fue uno de los eventos volcánicos más grandes en la historia de la Tierra. Si esa pluma no aparece en la simulación, algunas predicciones del geoide pueden estar desviadas. También hay diferencias entre el modelo y la realidad. La forma predicha de la superficie terrestre no coincide del todo con las mediciones reales, sobre todo en el Pacífico, África y Eurasia. Los investigadores dicen que la correlación ronda el 80%, lo cual es bastante bueno, aunque no perfecto. Por desgracia, la simulación todavía no puede captar todos los detalles.
El investigador principal lo resume así. No sabemos con exactitud cómo era la Tierra hace millones de años. Las placas se movían, los océanos cambiaban y los continentes chocaban entre sí. Todavía hay muchas incógnitas. Los modelos solo pueden darnos una idea general del pasado. Aún con esos pequeños errores, la idea principal es clara. El geoide bajo del Océano Índico es enorme y fue moldeado por plumas profundas del manto y por antiguos eventos tectónicos. Puede cambiar dentro de cientos de millones de años o puede seguir ahí. Y además nos recuerda que la Tierra no es la esfera lisa y perfecta que nos gusta imaginar. El Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, volvió a hacer erupción en marzo de 2026 en la Isla Grande de Hawái. Grandes fuentes de lava salieron disparadas al cielo, cerraron la carretera principal y el aeropuerto quedó bloqueado por nubes de ceniza áspera. El cielo se volvió rojo oscuro e inquietante. Así de denso era el humo. La erupción aisló partes de la isla. Ya era la segunda vez en el año. La erupción ocurrió justo dentro del cráter Alemaumau, en la cima del volcán. Todo se volvió peligroso muy rápido y los visitantes tuvieron que evacuar la cumbre. La fuente de lava subió unos 1.300 pies, casi la altura del Empire State o incluso más que la Torre Eiffel. Pero veamos la erupción paso a paso. Empezó el 10 de marzo de 2026 y duró unas 9 horas. Terminó de golpe a las 6:21 de la tarde. La erupción arrancó por la mañana, a las 9:17, con lava saliendo por la boca norte. La boca sur empezó a erupcionar poco antes de las 10. Para primeras horas de la tarde, las fuentes de lava ya eran enormes. La boca sur alcanzó 1.150 pies y la norte 1.000. La lava avanzaba sobre casi un tercio del piso del cráter y brillaba en naranja y rojo intenso. Cuando la lava se enfrió en el aire, se convirtió en algo llamado tefra, una mezcla de roca volcánica, ceniza y diminutos fragmentos vítreos. La tefra puede rasparte la piel como lija, irritarte los ojos y hacerte más difícil respirar. Peor aún, puede volver las carreteras una pista de patinaje para los autos. Por todo esto, cerraron parte de la carretera 11 entre las millas 24 y 40. En enero, otra erupción también hizo caer tefra sobre el parque y los pueblos cercanos. Algunos visitantes recibieron tefra encima y unos cuantos terminaron con cortadas. El servicio de parques tuvo que cerrar la cumbre por primera vez desde que este ciclo eruptivo empezó el 23 de diciembre de 2024. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la columna llegó a 25.000 pies. Eso es casi 5 millas hacia arriba, más alto de lo que vuelan muchos aviones. El viento soplaba desde el sur, así que la ceniza y el gas se movieron al norte desde Halemaumau. Las autoridades advirtieron a la gente cercana que se quedara bajo techo o que saliera si los gases empezaban a molestar. Y esta no fue la primera vez que el Kilauea causó problemas este año. Otra erupción empezó el 15 de febrero y duró casi 10 horas. En esa ocasión, la lava cubrió la mitad del piso del cráter. Los científicos calculan que salieron 15 millones de yardas cúbicas de lava. Alcanza para llenar miles de albercas o cubrir cientos de canchas de fútbol. A las 2 de la tarde del 10 de marzo seguía cayendo tefra. Los guardabosques ayudaron a evacuar a los visitantes de la cumbre. Todos los senderos y miradores cercanos quedaron cerrados. Los científicos vigilan día y noche qué tan alto sale la lava, qué tan rápido corre, hacia dónde va la nube de ceniza y dónde cae el material. Aunque la lava casi siempre se queda dentro del cráter, la tefra y los gases volcánicos vuelven bastante riesgoso vivir cerca de un volcán. Desde el 24 de diciembre de 2024, el Kilauea ha estado lanzando lava a ratos, sobre todo desde dos bocas en el cráter de la cumbre, una al norte y otra al sur. Las erupciones llegan en ráfagas cortas, por lo general de menos de medio día. Después el volcán se toma un descanso. ¿Podríamos decir que se está relajando? No podemos. A veces esas pausas duran 2 semanas o más, como si la lava tomara aire antes del siguiente espectáculo. Pero hablemos un poco más de la tefra. El mayor problema es que no se queda cerca del volcán. En erupciones pasadas, cayó sobre barrios tan lejanos como Hilo y Puna, dañó sistemas de agua y dejó una limpieza enorme.
En el Aeropuerto Internacional de Hilo cancelaron todos los vuelos nocturnos por la ceniza en el aire, y durante semanas, vecinos y personal del parque estuvieron barriendo tefra de techos, canaletas, calles, prácticamente de todas partes. Según el vocero del parque, la tefra llegó tan lejos por una mezcla de vientos débiles y fuentes de lava extremadamente altas. Cuando eso pasa, los residuos volcánicos caen casi directo sobre el parque y las poblaciones cercanas. En erupciones anteriores, los vientos alisios, que normalmente cruzan las islas del este hacia el oeste, actuaron como una banda transportadora. Llevaron ceniza y gases volcánicos sobre el desierto de Kaú y pueblos cercanos del suroeste. Otro peligro muy serio durante una erupción es la lluvia de vidrio, también llamada cabello de Pelé. Es un tipo de tefra que aparece sobre todo cuando las fuentes de lava salen disparadas muy rápido. Las burbujas de gas revientan y estiran la roca fundida hasta volverla hebras finísimas y frágiles. Luego el viento las arrastra lejos. Es ligero, pero quebradizo, y puede rasparte la piel o meterse en ojos o pulmones. El nombre viene de Pele, la diosa hawaiana del fuego y de los volcanes, porque nace directamente de la actividad volcánica. En erupciones grandes, como la de 2018, se reportó la caída de estas hebras por toda la zona del volcán. Ahora bien, el Kilauea no es la única amenaza en la región. El gigante dormido de al lado, el Mauna Loa, recibió una actualización de los científicos el 5 de marzo de 2026. El volcán todavía no está en erupción, pero se está inflando porque el magma llena sus enormes cámaras subterráneas. Podrías imaginarlo como si la Tierra respirara hondo. Pero no es solo eso. Tan solo en el último mes, detectaron más de 100 sismos bajo la cumbre. ¿Hay que preocuparse? Bueno, veámoslo. El Mauna Loa, el volcán activo más grande de la Tierra, cubre la mitad de la isla grande de Hawái. Sus erupciones pueden crear ríos enormes y veloces de lava, como una bulldozer en cámara lenta, hecha de roca fundida cruzando la zona. Cuando el Mauna Loa entra en erupción, normalmente empieza en la cumbre. Desde ahí, la lava puede fluir hacia distintas zonas. La zona de Rift noreste, la zona de Rift suroeste, o incluso por bocas del lado noroeste del volcán. Lo más inquietante es que esos flujos de lava pueden aparecer en minutos, horas o incluso meses después de que arranca la erupción. Desde su primera erupción bien documentada, en 1843, el Mauna Loa ha erupcionado 34 veces. Los intervalos entre erupciones pueden ir de unos cuantos meses a muchas décadas. La más reciente fue en 2022. Ahora mismo el Mauna Loa está tranquilo, pero activo. La actividad sísmica, o sea, los pequeños terremotos bajo el volcán, muestra que el magma sí se está moviendo bajo la superficie. En febrero de 2026, los científicos detectaron 116 sismos bajo la cumbre, concentrados sobre todo bajo la caldera llamada Mokuauweoweo. Algunos también se agruparon en la caldera sur, pero no te asustes con ese número. Para comparar, el mes anterior hubo 123. Estos sismos son parte de la respiración normal del volcán mientras vuelve a llenarse de magma tras la erupción de 2022. Los instrumentos GPS del volcán sí muestran que la cumbre se está inflando, es decir, el terreno sube lentamente mientras el magma llena el depósito subterráneo. Al mismo tiempo, las mediciones de gas y temperatura en la zona de Rift suroeste siguen en niveles normales, así que no hay cambios grandes frente a meses anteriores. Así que, aunque el Mauna Loa se esté recargando, todavía no hay señales inmediatas de otra erupción. De todos modos, siempre vale la pena vigilar al Mauna Loa. Es un gigante dormido que puede despertar en cualquier momento, y los científicos observan de cerca cada centímetro de terreno que se eleva. Porque si el Mauna Loa entra en erupción, puede causar muchísimos problemas distintos. Grandes ríos de lava pueden avanzar rápido y cubrir todo a su paso. El volcán también puede hacer que el suelo tiemble, porque al llenarse de magma, los costados de la montaña pueden moverse hacia arriba o hacia los lados y detonar sismos. Además, el Mauna Loa puede liberar gases volcánicos que se mezclan con el aire y forman smog, una especie de smog volcánico que irrita y hasta puede dificultar la respiración a quienes viven a sotavento. A veces, el volcán incluso puede producir pequeñas explosiones y lanzar ceniza al cielo, lo cual resulta peligroso para los aviones que vuelan cerca. Hace 7.500 años, el fondo del Pacífico colapsó. Enormes deslizamientos enterraron el lecho marino en segundos. Hoy,
submarinos robot han explorado la zona. Los escaneos revelan pruebas de al menos 10 megaterremotos cíclicos distintos. Ahora, investigadores advierten que las placas siguen trabadas y acumulando presión. Si empiezan a moverse, podrían detonar nuevos sismos de alerta roja y lanzar tsunamis devastadores hacia la costa. Veamos el mapa. Esta falla es como un cierre gigante. Mide más de 600 millas, desde el norte de California hasta Canadá. Se llama la zona de subducción de Cascadia y forma parte del Cinturón de Fuego, esa famosa herradura enorme alrededor del Pacífico que, digamos, puede servirte de guía de a dónde ir si te gusta el turismo de volcanes y terremotos. Uno de los eventos más grandes de Cascadia ocurrió hacia el año 1700. No hay registros escritos locales, pero sí existe una historia. Una conocida leyenda indígena cuenta una batalla épica entre un pájaro del trueno y una ballena. En la historia, el aleteo del pájaro del trueno hace temblar la tierra. Los coletazos de la ballena empujan el agua de mar tierra adentro. Al final, el pájaro del trueno la atrapa y la azota contra el suelo, sacudiendo la tierra misma. Muchos investigadores creen que esta leyenda nació del terremoto real de 1700. Pero no solo tenemos mitos fascinantes para completar el panorama. A inicios del siglo XVIII, funcionarios samurái registraron olas que inundaron aldeas y arrozales. Pero nadie sintió el sismo que debió ocurrir primero. Por eso, a este evento lo apodaron el tsunami huérfano. Pero sí tenía un padre, y a los científicos les tomó 300 años relacionarlo por fin con Cascadia. Para ver el pasado de Cascadia, investigadores mandaron robots submarinos a escanear el fondo con muchísimo detalle. Esperaban ver una grieta simple, pero lo que encontraron se parecía más a unos escalones submarinos gigantes. Algunos de esos escalones miden unos 10 metros, como un edificio de 3 pisos. Eso solo pasa cuando una gran parte del fondo marino se rompe, se desprende y se desliza de golpe, no poco a poco. Cuando eso ocurre, levanta una avalancha de lodo. Imagínate un frasco con tierra y agua. Lo agitas con fuerza y abajo se asienta una capa nueva. Cada capa es básicamente una marca de tiempo de un gran sismo. Cuando los científicos los contaron y fecharon, descubrieron 10 megaterremotos distintos que ocurrieron uno tras otro a lo largo de miles de años. Eso significa que Cascadia no libera la presión poco a poco, se queda atorada mucho tiempo y luego, de repente, revienta con violencia. Ese patrón hace que la zona de subducción de Cascadia se considere hoy uno de los sistemas de fallas más aterradores de Norteamérica. Entonces, ¿qué está pasando allá abajo? Las placas no se deslizan suavemente, están atoradas, y mientras siguen así, la costa se va doblando en silencio, como una regla que flexionas con las manos. No se ve dramático día con día, pero lleva siglos acumulando tensión. Cuando esa tensión por fin se rompe, la costa cae de inmediato. Los geólogos llaman a esto subsidencia cosísmica. Estamos hablando de que el suelo se hunde entre 6 y 8 pies, en vertical, en cuestión de minutos. Imagínate parado en la playa. El temblor se detiene y de pronto entiendes que el mar se te viene encima. No solo por una ola, sino porque la tierra donde estás parado literalmente se hundió y quedó por debajo del nivel del mar. Ese solo movimiento basta para desplazar el fondo marino y obligar al océano que está encima a reaccionar. Cascadia puede producir un sismo de magnitud 9.0. Eso es nivel máximo, catalogado como el evento natural más destructivo que puede ocurrir. Puede sacudir el suelo durante minutos, empujando y jalando todo de un lado a otro, hasta que edificios y puentes empiezan a derrumbarse. Un sismo de magnitud 9.0 también hace que el fondo marino vibre y se desplace. Se eleva en unas zonas, baja en otras, todo de golpe. Un tsunami empieza cuando el fondo marino se mueve y desplaza una enorme cantidad de agua. Si el fondo marino de pronto se eleva o se hunde, el agua que está encima se desplaza de inmediato. Y como toda esa agua tiene que ir a algún sitio, sale disparada hacia afuera en todas direcciones. En aguas profundas, esa ola casi nunca es alta. Se extiende a lo largo de mucha distancia, así que puede pasar bajo los barcos sin que nadie lo note. El peligro es la velocidad. En mar abierto, los tsunamis pueden viajar a unas 500 o 600 millas por hora. Es como recorrer de Nueva York a Detroit en apenas una hora.
Con el tiempo, el océano empieza a amontonarse y a crecer a cada segundo. Cerca de la costa, puede elevarse decenas de pies y, en casos extremos, avanzar tierra adentro hasta unos 100 pies. Se traga la costa y luego jala todo de vuelta al mar con una sacudida brutal antes de que llegue el siguiente golpe. Pero eso no es todo. Cuando la falla se rompe, muchas veces provoca enormes deslizamientos submarinos. Cuando una gran parte del fondo marino colapsa, puede empujar el agua ahí mismo, como si aventaras una roca o una tina. En la zona de subducción de Cascadia, no solo te pega el terremoto, te cae un golpe doble, con la corteza moviéndose y las laderas desmoronándose al mismo tiempo. En partes de la costa de Oregón, expertos en emergencias dicen que el temblor podría durar de 5 a 7 minutos, suficiente para entender qué pasa y que todavía no termine. Luego viene la parte más aterradora. En algunos lugares, un tsunami puede llegar en 15 a 30 minutos. Recuerda, el sismo es una advertencia. Si estás en la costa y sientes un temblor fuerte y largo, no necesitas esperar una alerta al celular, una sirena, o que alguien en las noticias grite «tsunami». Durante el temblor, la recomendación básica es literalmente tirarte al suelo, cubrirte y sujetarte, manteniéndote lejos de ventanas y lámparas colgantes que puedan caerte encima. Por tentador que sea, no deberíamos detenernos a hacer de esto material para un reel. Antes de que pase algo, toma una decisión con la cabeza fría. Ubica el terreno alto más cercano y ve hacia allá. No cualquier subida, sino un punto real. Si alguna vez necesitabas una razón para conocer tu colonia, aquí la tienes. Tu instinto quizá te diga que te subas al coche y manejes, pero no lo hagas. Lo más probable es que las carreteras estén bloqueadas y que los puentes estén dañados. Quienes viven en la costa ya saben, zapatos junto a la cama y una mochila lista, por si acaso. El peligro no termina con el primer golpe, porque un tsunami, bueno, llega en olas. La primera casi nunca es la más grande, y el mar puede seguir entrando y saliendo, latiendo así durante horas. Esto crea un jaloneo brutal. El agua que se retira actúa como un vacío enorme y arrastra mar adentro todo lo que queda atrapado en el reflujo. El desastre de Japón de 2011 es el ejemplo más reciente y claro de lo que puede hacer una magnitud 9.1. El fondo marino se levantó de un solo jalón enorme, y minutos después, el océano literalmente reacomodó la costa. Una enorme pared de agua se metió tierra adentro, superando los 100 pies de altura en algunos puntos y convirtiendo la costa en una banda transportadora de escombros. Era como si el agua convirtiera los coches en bolas de boliche gigantes y los contenedores en enormes bloques de metal, destrozando puertos e inundando aeropuertos bajos y subestaciones. Por último, ¿qué dicen las autoridades sobre cuándo podría llegar el próximo desastre en Cascadia? Bueno, no pueden darnos fechas exactas, pero sí dieron algunas probabilidades. Para el terremoto más grande y aterrador posible, el Servicio Geológico de Estados Unidos dice que hay entre un 10 y un 15% de probabilidad de que ocurra en los próximos 50 años. La probabilidad de un sismo que no sea la versión mega es de 1 en 3 en los próximos 50 años. Y sí, eso es bastante alto, pero no todo pinta tan mal. Los científicos saben que esto no es al azar. Cascadia sigue un patrón, y con patrones es como se prepara uno. Ya sabemos cómo construir para un sacudimiento fuerte, y cada vez detectamos mejor dónde se está acumulando la tensión. No significa que podamos detener el terremoto, pero sí que cada vez entendemos mucho mejor qué podemos esperar. Mientras tanto, nada más ten una mochila de emergencia junto a la puerta, y de vez en cuando, date una vuelta por tu colonia. Una de las estrellas más grandes que hemos encontrado está tambaleándose al borde del desastre y no va a terminar en silencio. Puede colapsar sobre sí misma y convertirse al instante en un agujero negro o estallar en una supernova cegadora. Incluso podría chocar con su estrella compañera y quizá logremos verlo. La estrella en cuestión, WOH G64, qué nombrecito. Yo le voy a decir Jerry. Jerry es una supergigante roja. Son estrellas enormes al final de su vida. Como veteranas cósmicas, ya agotaron casi todo su combustible. Se inflaron hasta un tamaño descomunal y se están preparando para explotar como supernovas. Por fuera son más frías que muchas otras estrellas grandes. Por eso brillan en rojo y no en azul o blanco. Aún así, las más grandes y brillantes siguen siendo un misterio.
Los astrónomos no están del todo seguros de qué les pasa a las más extremas justo antes de explotar. Cuando miran al cielo, no ven tantas supergigantes rojas ultrabrillantes explotando como esperarían. En cambio, encuentran señales de que algunas quizá cambian de color y vuelven a calentarse antes del final. Un ejemplo famoso es nuestra estrella WOH G64, en la Gran Nube de Magallanes. Esa región es básicamente una guardería estelar. Está llena de densas nubes de gas y polvo donde nacen estrellas. Es el lugar perfecto para formar algo extremo. Durante décadas, consideramos a Jerry una de las supergigantes rojas más impresionantes jamás descubiertas. Es enorme, increíblemente brillante como yo, y está perdiendo masa a lo loco. También está rodeada de tanto polvo que parece estar súper arropada, como si se escondiera dentro de una gruesa cobija cósmica. Pero hace poco empezó a pasar algo raro. La firma de luz de la estrella empezó a verse totalmente distinta, como si esta supergigante roja hubiera cambiado de identidad. Ahora los científicos creen que Jerry no es una sola estrella, sino un raro sistema binario simbiótico. En este sistema, la supergigante roja parece haberse transformado en algo más caliente e inestable. Una hipergigante amarilla. Las hipergigantes amarillas son como la etapa intermedia antes de la destrucción total. Son enormes. Algunas son tan grandes que dentro cabrían miles de millones de soles, pero duran poco. Esta fase es breve y caótica, como una estrella caminando nerviosa antes de su acto final. Las hipergigantes amarillas son extremadamente raras, porque representan una transición corta entre la fase de supergigante roja y la explosión final. Solo conocemos unas cuantas decenas de casos confirmados. Entonces, ¿por qué pasa esa transición? Una posibilidad es el drama estelar. Uy, ¿qué podría haber pasado? Como ya sabemos, Jerry no está sola. Lo más probable es que tenga una compañera. Puede que ambas hayan interactuado con tanta intensidad que la supergigante roja expulsó una enorme parte de sus capas exteriores. Imaginen dos estrellas girando tan pegadas que una básicamente empieza a robarle material a la otra. Ese material perdido pudo formar una nube gigantesca, una envoltura compartida que se tragó por un momento a ambas estrellas. Pero hay otra posibilidad más. Incluso sin la interferencia de una compañera, una estrella tan masiva puede volverse inestable por sí sola. Puede haber pasado por una erupción enorme que duró más de 30 años y ahora estar asentándose en una fase amarilla más caliente. Sea lo que sea, esto es rarísimo, como ver evolucionar una estrella en tiempo real y no a lo largo de millones de años. En cualquier caso, después de verla cambiar de golpe ante sus ojos, los astrónomos creen que ya podría estar acercándose al final. Un nuevo estudio afirma que la estrella podría estar al borde de explotar en una supernova masiva, o, por ser tan absurdamente pesada, quizá hasta se salte ese paso y colapse directo en un agujero negro. Jerry fue descubierta hace unos 50 años y clasificada como una supergigante roja. Tiene unas 30 veces la masa de nuestro Sol. Pero la parte de verdad impresionante es su tamaño. Si pusieras esta estrella en medio de nuestro sistema solar, se extendería más allá de Júpiter. Estrellas como esta viven rápido, pero no mucho. Jerry tiene apenas unos 5 millones de años. Suena antiquísima, hasta que recuerdas que nuestro Sol tiene 4.6 mil millones de años y sigue aquí. El problema es que las estrellas masivas queman su combustible rapidísimo. Por eso brillan tanto. Crecen a tamaños ridículos y luego se apagan con un final espectacular. No sabemos cómo va a pasar, pero por su enorme masa, el final de Jerry no será silencioso. En términos cósmicos, podría ocurrir pronto, o sea, dentro de unos cientos o unos miles de años. Podría explotar en una supernova y lanzar sus capas exteriores al espacio, o colapsar hacia adentro con tanta violencia que forme un agujero negro en el acto. Incluso podría terminar chocando con su estrella compañera. Supongamos que nuestra supergigante roja se hace pedazos en una supernova. Entonces necesitamos entender mejor estos fuegos artificiales cósmicos. Las supernovas son explosiones gigantescas que ocurren cuando las estrellas masivas por fin colapsan. Son increíblemente importantes para entender el universo. Los astrónomos usan ciertos tipos de supernovas como reglas de medición para calcular a qué distancia están las galaxias. De hecho, fueron las supernovas las que les revelaron a los científicos en 1998 que el universo no solo se expandía, además se aceleraba. Pero hay un problema.
Aunque las supernovas son poderosas y brillantes, ocurren rapidísimo. Captar el momento exacto en que explota una estrella es como intentar fotografiar un rayo justo en el segundo en que cae. Pero un equipo internacional de astrónomos dice que logró exactamente eso. Obtuvieron la vista más temprana y detallada de una supernova justo al empezar a reventar, usando el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral. Básicamente vieron cómo la onda de choque de la estrella colapsante atravesaba su superficie. Por primera vez, pudieron ver de verdad qué forma tenía la explosión. Y esa forma sí importa. Cuando una estrella masiva se queda sin combustible, todo se viene abajo. Durante millones de años, la estrella equilibra dos fuerzas. La fusión de su núcleo empuja hacia afuera y la gravedad jala hacia adentro. Pero en cuanto se acaba el combustible, la gravedad gana. Las capas exteriores se desploman, chocan con el núcleo colapsado y rebotan hacia afuera en una onda de choque brutal. Esa onda de choque atraviesa la estrella y la hace pedazos. El resultado es una supernova. Esa es la idea general. Lo difícil ha sido precisar cómo se forma esa onda de choque, porque es casi imposible atrapar una supernova justo en el momento. Entre los billones de estrellas que hay allá afuera, los astrónomos tendrían que estar mirando la estrella correcta en el momento exacto, y además tendría que estarlo bastante cerca para estudiarla antes de que las nubes de gas en expansión tapen la vista. Esta vez tuvieron suerte. La explosión ocurrió a unos 22 millones de años luz, lo que también significa que sucedió hace 22 millones de años. ¡Piénsalo! Los astrónomos la detectaron rápido y lograron empezar a observarla apenas 26 horas después de su primera detección. En términos de supernova, eso es rapidísimo. Usaron una técnica llamada espectropolarimetría. Básicamente una forma de estudiar cómo se dispersa la luz y cómo se alinean sus vibraciones para averiguar la forma de la explosión. Lo que encontraron fue sorprendente. La explosión no era perfectamente redonda. En vez de expandirse como una esfera lisa, la onda de choque se estiró un poco, más como una aceituna que como una pelota. Cuando la explosión chocó con el gas alrededor de la estrella, se aplanó, pero siguió expandiéndose a lo largo de esa forma alargada. Eso significa que la primera luz y el material no salieron disparados por igual en todas direcciones. La explosión tenía estructura desde el principio, y esa estructura da pistas de lo que estaba pasando muy dentro de la estrella cuando colapsó. Y aquí va otro dato interesante. La estrella que se volvió supernova era una supergigante roja de entre 12 y 15 masas solares. Y por la cantidad de supergigantes rojas que hay, los astrónomos esperaban ver muchas explotando. Pero durante años no vieron tantas. Era casi como si estas estrellas gigantes desaparecieran en silencio. Observaciones más recientes del telescopio James Webb sugieren que probablemente sí están explotando. Simplemente antes no podíamos verlas con claridad, quizá porque el polvo y el gas ocultaban las explosiones. Y ahora esta nueva observación sugiere que sus explosiones podrían seguir un patrón común, con una forma claramente alargada en vez de una esfera perfecta. En otras palabras, estas explosiones cósmicas quizá estén más organizadas de lo que pensábamos.